Buenos días, un día más, un viernes más en la Radiolería, 20 de diciembre, último programa del 2024. Tenemos la fortuna de tener con nosotros a Ana Salamanca. Buenos días, Ana. Hola, buenos días, Eva. Encantada de estar contigo y todos los radioleros. Darte las gracias porque tenía muchas ganas de tenerte aquí ciertamente y por ser tan generosa y cerrar con nosotros este año 2024 que para nosotros ha sido una gran alegría, así que tenerte de cierre, broche de oro festivo, pues para nosotros es un honor, así que gracias de nuevo. Qué va, el honor es mío. Además, cuando lo cuentas, que qué honor, que es el último programa del año y tal, yo digo, me siento así como más ancha, más orgullosa. Ay, qué bien, estamos cerrando. Broche de oro, qué cosas muy bonitas me dices. Bueno, para todos los que no conocen a Ana, que bueno, pues habrá alguno que todavía no te conozca, Ana Salamanca o Ana García, que compartimos apellido, por cierto, me ha hecho mucha ilusión, es una salmantina de nacimiento y corazón, pero oye, que llegaste a las Canarias, te enamoraste y dentro de ese periplo, ¿no? de tu viaje mundial, Texas, ciudades españolas varias, acabas Lanzarote y asentada en Gran Canaria, ¿no? Te enamoraste, todos los que pisamos las Canarias, no sé qué nos pasa, pero que al final arraigamos. ¿Qué te pasó a ti? A mí, yo me enamoré de Lanzarote en concreto, porque era la isla a la que iba, antes de pisarla. Yo ya desde el avión miré por la ventana y empecé a ver aquellas casitas blancas salpicando las laderas de las montañas, de los volcanes de Lanzarote, con todos esos colores. Dije, ¿pero esto qué es? Esto me encanta. Qué bonito, ¿no? No llegué a pisarla. Yo me enamoré de Canarias antes de pisar, antes de poner un pie encima. Y luego ya se fue liando la cosa y llevo aquí 26 años, me parece que son ya. Entonces, sí, es más de la mitad de la vida. Ya. Periodista que llegaste a ejercer durante un tiempo y ahora profesora de lengua castellana y literatura en un instituto, que te digo una cosa, yo te admiro un montón porque no sé qué es más difícil, si parir una novela o aguantarse a los niños de instituto. Es más difícil lo segundo, es más difícil lo de los niños. No para aguantarles, pero claro, date cuenta que una profesora de lengua, los sabéis que tienen más, pero una profesora de lengua o de una de las materias que tenemos con más horas a la semana, ¿no? Que tenemos 4 horas a la semana, tenemos más o menos unos 125 alumnos, una cosa así, cada año. Y entonces cada uno tiene su problemática, cada uno tiene su personalidad distinta, sus necesidades. A uno le gusta que le hagas más refuerzo positivo y otro necesita una broma de vez en cuando y otro necesita... Y claro, solo es una persona intentando atender todas esas necesidades. Entonces es mucho más difícil. Estar en un periodo muy bonito, a mí me encanta la adolescencia. Lo que pasa es que es muy duro también. Es muy duro para ellos, pero es muy duro también para los que estamos enfrente y queremos de alguna forma ayudarles y además sabemos que se está forjando su personalidad, con lo cual es una responsabilidad, porque sabes que puedes influirles de alguna forma, para bien o para mal. Entonces, sí, es más difícil. En una novela estás tú solo delante de la pantalla y lo que tú hagas está bien y lo que no hagas también no le vas a hacer daño a nadie. O, bueno, es más difícil, yo creo, hacerlo. Y en un instituto es fácil que tú hasta hieras sensibilidades sin buscarlo, sin quererlo, intentando que no suceda. Así que es más difícil, sin duda. Oye, antes de que nos adentremos en esta novela, en los últimos guanches, hablando de tus alumnos, ¿cómo han reaccionado tus alumnos cuando de repente su profe gana el premio de novela histórica Ciudad de Úbeda? Que es que eso es una pasada, Ana. Es que son muy graciosos, ellos son muy graciosos porque algunos se enteraron en aquel momento por la prensa, pero hay algunos que se van enterando todavía antes de ayer y entonces dicen, profe, ¿tú has escrito un libro? Pero ¿tú solo has escrito todo esto? ¿Y dónde lo vendes? Todo esto. Son muy graciosos porque ellos reaccionan directamente cualquier curiosidad que les entra y de qué va, pero cuéntanos, pero ¿cuándo vas a traer a la biblioteca? Les digo, pero que yo no los traigo. Que, bueno, son muy graciosos. Ellos, la verdad es que son muy agradecidos. Entonces ellos siempre piensan ¿y te gustó, profe? ¿Y te costó mucho trabajo? Y
o sea, que ellos siempre piensan en positivo, en agradarte. Así que en eso yo siempre estoy agradecida. Oye, ¿ahora sacan mejores notas? ¿Ahora que cuándo? Ahora, antes que antes de enterarles, les has estimulado un montón, porque eso para ellos es súper importante, ¿no? No, que va, ellos es que date cuenta que tú te imaginas ser adolescente ahora, porque yo me lo imagino y yo digo, Bueno, yo sacaba buenas notas. Yo me imagino ahora y yo no creo que sacara buenas notas. Y claro, tienen tantas posibilidades, tantas puertas abiertas que les resulta difícil algunas veces centrarse. Y hay muchos que lo hacen. Pero claro, con mucho esfuerzo, con más esfuerzo del que, por ejemplo, tú o yo o muchos de los adultos hemos tenido que hacer en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Ellos tienen muchísimas más posibilidades de volcar su atención. Así que la vuelquen un ratito en tu materia está bien. Y además yo cuando les veo en clase mirándome atentamente digo, jo, es que es una suerte porque ellos hacen así y pasar al siguiente. No prestar atención durante más de 10 segundos a lo mismo. Entonces, que te estén escuchando a ti con cara de, pues tienes razón, pues está interesante, o lo que sea, es ya un logro. Así que no sacan mejores notas ahora, pero hay que seguir luchando. Bueno, metiéndonos en materia por la que estamos aquí, bueno, Ana y yo nos conocemos en la Semana de Novela Histórica de Tacoronte este año. Ha sido un placer, la verdad que fue una suerte. Como anécdota, yo llegué tarde con una mochila gigantesca a un sitio bastante accidentado en el que llevaba todos los libros de todos los autores que estaban sentados en aquella cena, menos el tuyo, porque esto fue literalmente así, ¿no? Y la tengo leída pues desde el poquito tiempo de salir. Fue una novela, ha sido una novela que he releído en algunas ocasiones, me has acompañado en varios viajes, en varios vuelos a Península, porque había que releer cosas. Y entonces la pregunta esta es de en qué momento, porque claro, las que llegamos de fuera, ¿no? Peninsulares o de otros países a la isla y nos enamoramos de las Canarias, en general, cada una con sus características peculiares, ¿en qué momento a Ana Salamanca le pica el bicho, ¿no? Y dices tú, yo quiero saber más de los primeros habitantes de las islas, de cómo eran sus costumbres, cómo vivían y cómo pudo ser aquella época tan dura que fue la conquista por parte de la corona española en el siglo XV, reina Isabel de Castilla, a la que amo profundamente, pero oye, que también tuvo otras cositas. ¿En qué momento te pica el bicho, Ana? Es que me estás preguntando y no estoy segura de en qué momento y por qué razón, si hay algo concreto, pero sí recuerdo salir a caminar y paseando, ir dándole vueltas de esto hay que hacer algo, hay que contarlo, porque eso sí lo recuerdo. Sí me parecía que tenía que ser, y entonces fue cuando empecé a investigar, a documentarme, a leer distintas leyendas, episodios históricos, picoteando, hasta que al final empiezan a quedarse algunos personajes, que de eso es de lo que realmente recuerdo, tengo recuerdos más nítidos, que empieza a quedarse en la retina, a pesar de que leía otras cuestiones que no tenían nada que ver, empieza a quedarse en la retina el personaje de Beatriz Bobadilla, porque me parecía tan cruel, débil, tan malvada, pero claro, siempre hay un porqué. ¿Por qué? Es cruel y ya está. Y además es una persona que es una víctima, además de ser cruel, además de ser verdugo y ser cruel, además es una víctima. Entonces me parecía un personaje tan contradictorio que me resultaba muy atractivo. Y luego cuando descubrí al personaje de Garmira, que se sabe un poquito de él, pero que también está ahí, entre los héroes entre los guanches que se enfrentaron, que intentaron ofrecer resistencia, y entre todos ellos ese nombre se quedaba ahí siempre también, ¿no?, en la retina. Y por mucho que continuaba leyendo y continuaba manejando documentación, había esos dos personajes femeninos se quedaban ahí. Además me parece, son coetáneas, coinciden en el tiempo y tienen también algún choque entre ellas. En este caso es choque judicial.
Y entonces ya digo, esto es una novela, esto es una historia, esto aquí hay una historia detrás súper interesante y ya no pude dejarlo. Yo en esta semana, en los vídeos que he estado sacando pues para anunciar que hoy te teníamos aquí, sí que dije que nos mostrabas esta historia desde el punto de vista de dos mujeres muy importantes, porque son para mí los personajes principales y de más peso de la novela, con una visión muy diferente, que aparentemente tienen muy poco que ver porque son dos culturas distintas, dos mundos diferentes, que esos mundos al final acaban aplastándolas mutuamente, ¿no? A estas dos mujeres. Una es una de las damas de la corte de la reina Isabel, que es Beatriz de Bobadilla, que está ahí por un motivo también, en un sitio en el que ella no eligió para nada, nunca se vio con un destino así, ¿no? Pero bueno, en aquella época las mujeres no se podían, no, bueno, alguna hoy tampoco, pero no elegían su destino. Claro. Entonces, bueno, pues acaba en las Canarias, que ahora nos contarás por qué, y luego está por otro lado, efectivamente, Gazmira, que acaba siendo Francisca de Gazmira, que también nos contarás por qué. Una mujer guanche que tenía un destino aparentemente acabar siendo la princesa, ¿no? En este caso de La Palma. La vida le aplasta, la conquista las aplasta y acaba criándose con una familia castellana que llamó padre y madre, ¿no? Que es algo que a mí me aplastó también, según leía la novela, me tocó la patata pero mucho. Y oye, dos mujeres que aparentemente no tienen nada que ver, ni se hubiesen encontrado jamás en la vida, ni temporoespacialmente, acaban compartiendo una historia igual de bonita que de horrorosa. A estas dos, ¿qué les pasó? ¿Quién es cada quien? ¿De dónde te las sacas? Fíjate que al final, pues son personajes históricos, ¿eh? La historia, es que algunas veces nos encontrábamos con esto. Yo según me documentaba, decía, bueno, es que si esto me lo llego a inventar, es poco verosímil. Pasa esto a veces, ¿no? Que la historia que la ficción, la historia va superando la ficción y muchas veces no necesitamos inventar, sino que está ahí ya la historia inventada. Y, por ejemplo, el caso de Beatriz de Bobadilla, que es más conocida, es así. Es una mujer que Isabel la Católica se la quita de encima porque resultaba demasiado atractiva en la corte y Fernando debió de poner los ojos en ella, por lo menos los ojos, y se la quita de encima y entonces la manda desterrada a La Gomera y además a casarse con un señor al que no conocía. Pues tú sabes que en aquel momento, de hecho, los reyes católicos jugaron mucho con los matrimonios, con sus propios hijos, a hacer enlaces que les valían para algo a la corona, ¿no? Y lo hace también en el caso de Beatriz de Bobadilla. La casa con un señor desconocido para ella, la manda a un lugar desconocido que tenemos que... Yo me pongo mucho en la mente de aquellos momentos que acababa el mundo ahí. Ya no había nada más conocido. Y aquello estaba conocido, pero como dice Beatriz cuando viene de camino, dice, pues eso son unas islas llenas de salvajes, sin acabar de conquistar, no son católicas, que aquello para la fecha es importante, y ¿qué voy a hacer allí, no? Sin acabar de civilizar, ¿no? Es como que se traslada, como si tú y yo nos ponen en Marte o en la Luna, una cosa así. Y sin embargo, lucha por hacer de su vida algo, por ser, como dice García Márquez, ¿no? Por ser dueña de su propio destino, por intentar ser dueña de su propio destino, y le supone una lucha hasta que no muere su marido. De hecho, no comienza a surgir esa verdadera Beatriz de Bobadilla que luego conocemos como la mujer cruel, sin escrúpulos, que es capaz de esclavizar, que es capaz de matar, que es capaz de reprimir las rebeliones, que hubo varias gomeras con verdaderas matanzas. Y se hablan las crónicas históricas hablan de matanzas, de empalamientos, de ahogamientos, que tiraba a los gomeros al mar con una piedra atada, o sea, que verdaderamente había toda esa crueldad. Eso surge hasta que su propia persona no se libera de las cadenas de las que la tenía sometida a la época, de las cadenas del machismo. Y a Gazmira, Gazmira realmente, el personaje histórico de Gazmira es una esclava
de palmera, la esclavizan y ella sirve en Las Palmas, en el Real de Las Palmas, a unos nobles castellanos. Sirve como esclava. Pero siendo esclava, lo de que acabó siendo como adoptada por una familia es novelesco, esa parte es ficción, pero siendo una esclava consiguió llegar a los tribunales de los reyes católicos y denunciar la esclavitud ilegal. Por aquella época había una esclavitud legal y una esclavitud ilegal. La esclavitud legal era hacer esclavos de buena guerra, o sea, se habían hecho en la batalla luchando contra ellos, aborígenes que no querían convertirse al cristianismo ni ser súbditos de la corona castellana, y entonces podían ser esclavizados. Pero sí había un acuerdo, y Mira estaba un poco por esa labor de intentar hacer acuerdos de paces. Si había acuerdo, no había posibilidad de hacer esclavos, y sin embargo se hacían, ¿no?, de forma ilegal. Y Gazmira lucha contra eso, luchan los tribunales y ganan, y se liberan esclavos. Pues sí. Gracias. Y esto es historia, esto sucedió, a pesar de que no había terminado el siglo XV. O sea, ¿cómo logra un esclavo en el siglo XV que se libere a otros esclavos en una Castilla que estaba en pleno poderío militar, económico y con una verdadera potencia mundial, sí, en todo el imperio? Totalmente. Y, sin embargo, liberar esclavos, ¿vale? Entonces son unos personajes que en sí mismos, solo la historia ya es suficientemente atractiva. Luego ya lo aderezamos con un poquito de romance y un poquito de lucha y claro, de ambición y ya está, pero la historia es ya muy atractiva en sí misma. Hay una parte al inicio de la novela en las que nos pues enumeras una serie de términos que son pues guanches o aborígenes, ¿no?, nativos, que nos acercan un poco al lenguaje que vamos a ver dentro, y que tanto a ti como a mí seguramente que cuando llegamos aquí empezamos a escuchar nombres que nos descolocan un poco, porque no son los nombres a los que estamos habituados. Aquí no hay, por decirte, Juan Carlos o Pedro, pues hay Airam, Tanasú, yo qué sé, este tipo de nombres que son preciosos y además resuenan, ¿no?, en los oídos de los que no estamos acostumbrados a escucharlos, pues de una manera muy especial. Hay un término que me ha llamado mucho la atención, porque los castellanos ven a los aborígenes como demonios también, como seres salvajes sin domesticar, porque es que además es que hay muchas veces que te da la sensación que lo que intentaron hacer con ellos fue en cierta manera doblegarlos, domesticarlos. Pues había muchas maneras de humillación al ser humano, pero sin ser considerados humanos, ¿no? Y luego por parte de los nativos nos veían o veían a los castellanos de aquel momento también como auténticos demonios, que es el término, pues el término nativo iruene, ¿no? Y cómo esa doble visión de una sola palabra puede significar casi lo mismo con una perspectiva muy diferente en función de qué ojos están mirando al otro. Entonces, a mí esa parte me ha gustado mucho, porque es una descriptiva muy diferente de cómo nos veían o veían a los unos y a los otros, y al final el sentimiento de rechazo, de miedo, pues a ver a qué vienen estos, eran auténticos demonios en ambos sentidos. Claro, date cuenta que esto es más bien cuando sucede la conquista de América, que quedan, ahí hay muchos más documentos recogiendo, más crónicas, recogiendo cómo sucede, y sí que hay o los que vienen o son considerados dioses, que también sucedió en alguna ocasión, porque claro, hacen cosas, son distintos, y hacen cosas que los aborígenes no eran capaces de hacer. Si vienen navegando por encima de las aguas, pues esto quiere decir que son dioses o son demonios. Si hacen daño, pues ya lo tengo claro. Entonces, esa fue mi visión al nombrar, al ponerle esa versión de los aborígenes llamando iruenes. No creo haber visto en crónicas históricas que los aborígenes canarios consideraran demonios a los que venían, pero entiendo que o le das las facultades de un dios
o de un demonio, y si están haciendo daño o si están matando con esos poderes mágicos, porque claro, ¿qué van a hacer si envían rayos, si envían fuego, si son capaces de dominar el fuego, el metal, todas estas cosas que ellos no conocían? Esto tiene que considerarse como un dios o como un demonio. Y como en muchos casos se usó para hacer el mal, porque estaban la conquista, tú has hablado de aplastar, me parece que eran las palabras que tú estabas diciendo al comienzo, y es que no creo que haya otra forma de entrar en un territorio. Les pasó a los indios en América, les pasa a los aborígenes en Centroamérica y les pasó a los aborígenes canarios. Es que no hay otra forma de controlar un territorio que ya está ocupado si no se aplastando a los antiguos ocupantes. Entonces, claro, si hay matanzas, si hay esclavitud, si hay muerte y hay dolor, el que está viniendo, el invasor, lo voy a considerar un demonio. No hay otra forma de considerarlo. Y era un poco también una forma de introducir todas esas creencias mitológicas, religiosas de los guanches, que tienen también su atractivo para todos los lectores, yo creo. Los últimos guanches, aparte de contarnos una historia, es un viaje a través de las Canarias. ¿Qué viaje, por qué islas nos llevas a lo largo de la narrativa? Fíjate, al final, la isla de la que no se cuenta la conquista, que es Gran Canaria, está un poco centrada, los personajes se conocen y reconocen bastante en Gran Canaria, pero claro, lo que se cuenta es, y La Gomera, que es donde está también Beatriz de Bobadilla, entonces están más o menos ahí focalizadas las acciones, en Gran Canaria y en La Gomera, pero sin embargo se cuenta la conquista de La Palma y se cuenta la conquista de Tenerife. De hecho, se cuenta bastante también la fundación de la Laguna, de San Cristóbal de la Laguna. Entonces, está ahí pivotando y, sin embargo, por ejemplo, Lanzarote también está por ahí, porque los señores de Lanzarote y Inés Peraza fueron los suegros de Beatriz de Bobadilla, y hubo contacto ahí. Y creo que quizá El Hierro y Fuerteventura son los que menos puede que estén presentes, pero todos los demás al final están presentes porque, claro, iban y venían, como tú dices, en un viaje continuo. Incluso hay en algún momento hacia el final que se cuentan esas incursiones que se hacían en la época también en el continente africano, o sea, que en la zona de entonces la Mar Pequeña. Entonces sí que hay esas incursiones. ¿Crees que por alguna razón la conquista de las Islas Canarias, creo, como peninsular, estoy, fíjate, desde la ignorancia más absoluta, que luego negaré que te lo he dicho, pero ¿tú crees que la conquista de las Canarias en general es la gran desconocida para los peninsulares? O sea, la historia en sí de cómo se produce esta conquista, a lo mejor por base documental, por falta de detalle, no sé, es una gran desconocida. Conocemos otras batallas mucho más que la propia conquista de las Canarias. Te voy a reformular la pregunta, fíjate, me voy a atrever. No creo que sea la más desconocida para los peninsulares. Creo que es la más desconocida, porque en Canarias también se desconoce bastante. Estamos en la tierra en la que sucedió, y sin embargo la gente que vive aquí y que además se muestra muchas veces interesada, porque siempre que hay sobre todo por el Día de Canarias, unos deportes autóctonos siempre que hay cualquier atisbo de la historia de Canarias, la gente se muestra interesada. O sea que sí que hay una demanda, digamos, de conocimiento. Y sin embargo, no se ha promovido, yo creo, lo suficiente. Entiendo que ahora se está, porque ahora mismo yo tengo muchos amigos que rondan los 40, los 50, pero hasta los 40, incluso algo por debajo, que después de leer el libro, amigos canarios, ¿vale?, que llevan toda su vida residiendo en Canarias, y que después de leer el libro dicen, es que tengo que reconocer que yo no sabía esto.
que tengo que reconocer que yo no sabía nada de él, que yo no me había enterado de que esto fue así o de este personaje existía o que esto era de esta manera. Dice, y hasta alguno me ha confesado que es un poquito, qué fastidio que me lo tenga que venir a contar de una peninsular. Digo, bueno, hombre, que llevo muchos años aquí, que la historia está ahí, que se puede investigar, que no, yo creo que no importa quién te lo cuente, si lo que te está contando está, porque además la documentación en la que yo me he basado es de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, que sí que se molestan, eso sí tengo que decirlo bien claro, que ellos sí que tienen tesis doctorales, artículos publicados, libros, hay de todo. Lo que pasa es que no llega al gran público. Ese es el fallo. Ahora quizás se está enmendando un poquito esto, porque desde la última ley educativa se está impartiendo en los institutos pues, Historia de Canarias. Hay una materia que se llama Historia de Canarias, dedicada únicamente a esto. Pero claro, es 1 hora a la semana en los cursos de tercero y cuarto de la ESO. Bueno, algo es algo. Claro, si a los chicos les das unas pinceladas, luego cuando se conviertan en adultos pueden intentar ya llenar esos espacios con una curiosidad que les haya surgido, pero la curiosidad tiene que surgir de cierto conocimiento. Tú no puedes tener curiosidad sobre, yo qué sé, un tema del que no sabes nada en absoluto. Entonces yo creo que ahora sí que se están poniendo los cimientos para que esto comience a rodar de una forma mejor. Entonces, cuando estos niños sean mayores, yo creo que no habrá tanto desconocimiento, pero hasta ahora sí que lo ha habido, ¿eh? Y no solo a nivel peninsular, absolutamente. Ya te digo, cuando el libro recibió el premio en Úbeda, allí había gente de toda España y eran muchos los que te decían, bueno, no me había parado a pensar cuando se hablaba de esto, de que la conquista de Canarias más o menos coincide, es en la misma época que el descubrimiento de América bueno, no me había parado a pensarlo, ni siquiera, bueno, como que las Islas Canarias estaban ahí y habían estado siempre, no sé, no se había parado, ni siquiera se paran a pensarlo, porque claro, la gente viene, toma el sol y poco más, y tampoco, aunque visiten las ciudades o visiten un museo, tendría que ser el Museo Canario o algo muy concreto, muy específico, que les hablara de la historia de Canarias. Entonces, sí, hay que ponerlo en valor. Es como nuestro oeste. Yo esto lo dije el día del premio. La conquista de Canarias, Canarias era el lejano oeste de aquellos momentos para Europa. Son los últimos aborígenes que fueron dominados, conquistados. Un mundo que ya llevaba, civilizado, entre comillas, pero que ya llevaba siendo conocido durante siglos. Los aborígenes canarios fueron los últimos. Entonces es el último pueblo en entrar ahí por el aro muchas veces rígido de la civilización europea. Y no nos hemos puesto en valor. ¿Cuántas películas de indios hemos visto? ¿Cuántos western, cuántos libros, cuántos documentales? Y sin embargo tenemos aquí a nuestros propios indios, ¿no? Nuestro propio pueblo de origen, y no lo conocemos tanto. Es que yo, mira, pensando en esto, me hago así un ejercicio de, autorreflexivo, introspección, y digo, es que si fueran en otros tiempos o en nuestros tiempos actuales, es que Colón tuvo una campaña de merchandising buenísima. Y esto no, porque claro, es que coinciden pues en el tiempo muy, no te digo que es solapados, pero muy de seguido, ¿no? En el tiempo de la conquista de América y las secuelas de la conquista de América, ¿no? Los 4 viajes. Entonces, claro, evidentemente aquello trajo mucho beneficio a la corona. Igual esto, la campaña publicitaria, pues no le vino tan bien. Entonces dijeron, pues mira, vamos a centrarnos aquí, que además haces una descripción de Colón, que me lo pasé un montón de bien, porque me pareció un personaje muy curioso, que nunca me lo hubiese imaginado así, pero me lo llegué a ver y dije, ay, qué señor más peculiar, ¿no? Y dices, oye, pues es que igual necesitaban un director, ¿no?, de comunicación y marketing más potente, los pobres guanches estos, porque dices, lo invirtieron todo, lo dieron todo, ¿no?, en la conquista de las Indias y se despreocuparon de los indios, ¿no?
Pues puede ser que tenga que ver, ¿eh? Que tenga que ver que no se les diera tanta cancha, que no se conociera tanto la historia de la conquista de Canarias, porque coincidió con esa otra conquista, con esa otra expansión. Entonces, puede tener que ver, puede estar relacionado. Y fíjate que sin una no hubiera existido la otra. O sea, las Canarias se interesaban también porque eran un paso hacia América. Y América se fue con más facilidad porque se podía parar en Canarias a repostar y a tomar víveres y demás. Entonces, ahí hay una gran interrelación entre una cosa y otra. Yo siempre digo que toda la historia de Colón, del descubrimiento de América, a mis alumnos cuando por algún motivo tocamos esto, del Renacimiento, cómo se expande la mente en el Renacimiento, de repente después de la Edad Media se expande la mente. Claro, ¿cómo no se va a expandir si es como si ahora mismo descubriéramos que hay vida en otros planetas? O sea, el mundo era cerrado, ya conocían el mundo, ya sabían dónde terminaba y dónde no. No tenían muy claro que fuera redondo, pero bueno, sí tenían muy claro lo que era Oriente, esto es Europa, esto es África, ya estamos todos los que somos, y de repente se descubre un continente completo, con especies animales, con seres humanos distintos también, con plantas, con productos que no se conocían. Entonces, de repente, ¿cómo no se les va a expandir la mente? Si es como descubrir un mundo nuevo, ¿vale? Entonces, quizá en ese contexto, las Islas Canarias, al lado de un continente enorme, se les quedó ahí la campaña de marketing, como tú dices, corta y se conoce menos. Puede ser. Bueno, tú que has bebido para nutrirte de información documental, fundamentalmente lo has dicho antes en la Universidad de La Laguna, ¿ha habido algún capítulo de algún extracto de información que te haya sido más dificultosa al que llegar porque sea un tiempo concreto en el que no se encuentra información suficiente, sea una población en concreto o de una isla que no está documentada lo suficiente como para poderte ayudar a avanzar? ¿Qué parte te ha sido más difícil documentalmente hablando? Claro, la parte más difícil es siempre la que tiene que ver más directamente con los guanches. Porque las crónicas históricas siempre vienen de la parte castellana. Son los que escribían, son los que dejaban bueno, yo sé que los historiadores han certificado que los guanches también escribían, ¿no? Lo que pasa es que no queda documentación a la que poderse dirigir, porque tienen algunos símbolos que han dejado como huella de una posible escritura escritos en cuevas. Entonces, claro, bueno, de ahí a libros completos explicando cómo... Tú puedes encontrar a Abreu Galindo hablando de cómo son físicamente los guanches, de cómo es su religión, de cómo eran las Islas Canarias en aquel momento. Hay descripciones de ese momento. Ya no digamos la documentación posterior con los vestigios, pero tienes documentación de esos momentos, de los castellanos que venían. Y claro, en el siglo XV, a ver, yo soy de Salamanca. La Universidad de Salamanca se fundó, no voy a decir el año concreto porque no lo sé, pero en el siglo XIII ya estaba, ¿vale? Es 1200 algo. Entonces, claro, si comparamos lo que venían haciendo los castellanos, que llevan con las primeras universidades 3 siglos, a la documentación que puedan dejar los guanches, claro, es tan poca que por ejemplo, de la vida de las dos protagonistas históricamente reales, ¿no? De las dos protagonistas que son reales, que no es ficción, de lo que hay de Beatriz de Bobadilla, que se sabe o se intuye o se sospecha hasta con quién se iba a la cama, que es de lo que más se estima. Y además, curiosamente, es de una mujer de la que se habla con quién se va o no se va a la cama. Nunca es de los hombres, que creo yo que también conseguirían conquistas o harían intrigas y poder y juegos de ambición y juegos de tronos creo yo, que incidiría también en ellos. Pero bueno, es curiosamente de una mujer de la que se han escrito más artículos
de sus conquistas amorosas. Y de Beatriz de Bobadilla lo sabemos todos, hay hasta algún retrato, y sin embargo de Gazmira, de Francisca de Gazmira, conocemos el nombre, la historia, una mínima historia, muy poco de ella, y luego lo que sí ha quedado es su logro, porque aparece en actas de tribunales, en sentencias, es esto lo que sabemos. Su logro en los tribunales castellanos, otra vez, es donde aparece. Entonces, claro, siempre esa otra parte, la historia de los guanches, de los aborígenes, todo lo que se encuentra es contado por los castellanos. Es un poco la versión de los vencidos, de los vencedores. Por mucho que quieras mirar a la parte de los guanches, claro, es siempre la versión de quienes lucharon con ellos, que muchas veces se certifica su valentía, su arrojo, que fueron capaces de machacar tropas completas en algunas batallas como la tan conocida Matanza de Acentejo. Entonces, sí que se recogen episodios históricos que no solo benefician a los vencedores, pero siempre es contado por los vencedores. Siempre es así. Claro. Eso es lo más difícil. Una mirada subjetiva, una mirada poco objetiva, ¿no? Bastante dirigida. Dentro del esa es la parte más difícil documentalmente. Y la parte como escritora, que te ha sido más difícil narrar, porque he de decir que hay unas partes ahí con una calidad de descripción bastante buena, tanto así que lo visualizas y que a veces hay que parar de leer porque dices, uff, ¿pudo ser así? Claro que ahora te digo, lo cuentas tan bien que pudo ser así. ¿Qué parte te ha llevado más difícil de escribir? Nunca lo sabremos. No sabría decirte. No sabría decirte ahora mismo cuál sería la parte más difícil. Había en algunos momentos algunos enredos de los que no sabía cómo salir, o porque, claro, necesitaba que algunos personajes volvieran a las batallas por ejemplo, de Tenerife, ¿no? Entonces no quería que te resultara repetitivo, pero hay una batalla en Tenerife en la que los castellanos pierden y tienen que volver otra vez. Entonces, claro, esa vuelta es lo que quizás, porque quería intentar que no se pareciera mucho a la vez anterior, aunque el resultado va a ser distinto, al final es una batalla, vuelven a llegar en barco, vuelven a intentar buscar a los guanches para luchar contra ellos, siempre cuentan con el apoyo de algunos de los menceis. Entonces, esa es un poco quizá la parte más, intentar que no resulte repetitivo, que ser fiel a la historia sin que resulte en algunos momentos repetitivo, porque claro, las batallas se sucedían una vez tras otra hasta que lograron lo que querían los conquistadores, ¿no? Gazmira tiene una parte que a mí me gustó mucho, cómo la cuentas, porque esta sí que hace un ejercicio en una de las capítulos, introspección, y habla consigo misma y se pregunta, tiene un conflicto de lealtades y de identidad muy grande, porque dice, ya no soy castellana, porque no lo soy, no se siente, jamás se sintió castellana, pero es que ahora mismo tampoco me siento con ese miedo de cómo me van a ver los míos, ¿no? Me van a ver como una traidora, me van a ver porque ella jugó un papel muy importante siendo lenguas, que ahora nos explicas en qué consiste esto, pero ese sentimiento, ¿no? de un poco quién soy realmente ahora, quién soy yo, ese miedo a volver a encontrarse con su gente, ¿no? Claro, fíjate que esto es que le ha pasado, por ejemplo, históricamente a Fernando Guanarteme, a uno de los Guanartemes de Gran Canaria. Ha habido quien lo ha considerado traidor, ha habido quien lo ha considerado un héroe, porque, claro, el que colaboraba, la figura del colaborador, del guanche, yo creo que en este caso fuera un mencey o un guanarteme o fuera un soldadito de a pie. La figura del colaborador es una figura muy polémica, porque lo que está intentando es, claro, yo lo quise ver así en Admira, lo quise reflejar así en Admira. Ella lo que intenta es que su pueblo sufra lo menos posible. Ella ha visto lo que son capaces de hacer los castellanos
Dicen, no vamos a tener más remedio que someternos, no hay otro futuro que el sometimiento, no va a haber posibilidad de hacerles frente. Asume esto y tal como lo asume, dice, entonces vamos a colaborar. Vamos a colaborar para que esa transición sea lo más pacífica posible, para poder aprender de ellos, pero también enseñarles, para poder sobrevivir, sobre todo, porque yo creo que en muchos casos de lo que se trataba era de la supervivencia. Y luego, por otro lado, el conflicto interior es este. Claro, los que quieren luchar hasta el final y quiero dar mi vida en esa lucha, si es necesario, porque prefiero morir, que lo sabía. Esto en las crónicas históricas, tú lees que hay muchos guanches que se tiraban por el precipicio, preferían tirarse por el barranco hacia abajo antes que ser apresados y ser esclavizados, que luchar, antes que ser sometidos. Entonces, claro, esta es la disyuntiva. Y yo me pongo un poco, porque intento siempre ponerme un poco como en la piel de mis personajes. Yo seguro que por el barranco no me tiraba, yo no te prueba, pero yo estoy segura, yo no soy tan valiente. Yo tampoco. Yo tengo unos ideales así muy de libertad, de que no me conquisten, de no aceptar el sometimiento, y esto me dura a mí 2 tardes y media. A la que me presionen un poco y haya una batalla de por medio, yo digo, bueno, pues mira, a mí no me matéis, ¿sabes? Yo prefiero... Pues colaboro, claro. Colaboro, lo que hago de lenguas, que era un traductor, hago de traductor y ¿qué me va a llevar esto? Además, lo veo como una posibilidad de ayudar a mi pueblo a que sobreviva, a poder sobrevivir lo más posible a esto que ya es imparable. Entonces, entiendo que sería una disyuntiva que tuvieron muchos. Es todavía una disyuntiva cuando son juzgados sobre todo en este caso los Menceyes o los Guanartemes, que son las figuras como conocidas, que fueron colaboradores y que todavía, son mirados con lupa. ¿Qué fue? ¿Fue un traidor a su pueblo o ayudó a que no murieran muchísimos más? Pues bueno, cada uno juzga la historia como quiere. Yo creo que la historia está ahí y sucede porque sucedió como sucedió y no podemos cambiarla, nos guste o no nos guste. No podemos elegir que aquello no sucediera, aunque estuviera mal. Podemos llamarlo de otra forma. En toda esta crisis diplomática que ha habido sobre si hay que pedir perdón por el descubrimiento, la conquista de América o no, yo creo que es cierto que tampoco creo que sea ningún sufrimiento pedir un perdón y decir, la verdad es que esto hubo un dolor, un daño que se causó a un pueblo, un genocidio probablemente en algunas poblaciones aborígenes, que ahora sería impensable y es completamente, habría que desterrarlo completamente. Pero claro, nadie de los que estamos aquí ahora mismo, ni el actual rey, presidente del gobierno, ni el actual presidente de México, ni el actual presidente del gobierno de Canarias ha sido ni masacrado, ni ha sido el masacrador, ni ha sido el conquistador, ni ha sido... Entonces, bueno, carece un poco de sentido. Sucedió, ya está. No creo que haya más que sí recordarlo y saber cómo suceden las cosas para que no sucedan ahora, en esta época, para evitarlo ahora. No evitar el pasado, ya no podemos evitarlo. Hombre, todos los grandes pueblos, incluyendo el Imperio Romano, arrolló y aplastó a todos los que se ponían por medio que truncaban, ¿no?, los fines del imperio. Entonces, no puedes juzgar, siempre lo digo, porque es una frase que todo el mundo conoce, pero es que es cierta, no puedes juzgar hechos acontecidos en el pasado con la mirada y con la perspectiva ni del presente, ni esos ojos que tenemos puestos en un futuro, porque sería absurdo, ¿no? Ni el holocausto nazi, ni hay cosas que no te las puedes imaginar en este momento, aunque están aconteciendo, por desgracia, muchas cosas no tan lejanas a nosotros. Pero, hombre, es que fueron una época con unos medios y unos recursos que hacerlo ahora pues sería más que épico, yo creo.
no sé. Sí, por eso, es que es así, es cierto, no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido. Yo creo que sí se podría hacer, pero tampoco me parece. De hecho, aunque no tenga muy buena publicidad, tú fíjate, en realidad los castellanos que masacraron a los guanches o los castellanos que, que acabaron con la población indígena en México o en cualquier pueblo de América, fueron los que después se quedaron en esos lugares y tuvieron descendientes, en muchos casos también de población mestiza. Quiero decir que, claro, y ese es el resultado de hoy. Entonces, tampoco se va a pedir un pueblo perdón a sí mismo porque son sus antepasados los que mataron a sus antepasados. ¿Me explico? No tiene mucho sentido, ¿vale? No tiene mucho sentido. Como institución para olvidarlo, reconocer que efectivamente se hizo ese daño, pero yo de esos rencores no los entiendo. Yo no le culpo a los romanos tampoco por haber pasado ni a los romanos, a los musulmanes, a los cartagineses. Es que bueno, también gracias a ellos tenemos muchos vestigios culturales que de no haber sido así actualmente no los tendríamos y todos tenemos una mezcla cultural tan enriquecida también por esto. Mira, yo tengo aquí tu libro, que yo quiero que lo vea la gente porque para mí se ha currado una portada preciosa y muy cuidada, porque es que esta imagen que hay, que no sé si se ve, del aborigen viendo a los barcos al fondo llegar es bestial, que no siempre hablamos de la gente que hace este tipo de trabajo, pero creo que en tu caso, bueno, igual Gazmira no tenía los ojos aguamarina, ¿no? Pero ¿cuántas veces se ha bajado Ana Salamanca al mar a respirar con los ojos cerrados, a imbuirse de esa salinidad para decir, esto lo tengo que escribir? ¿Gazmira podría haber sido así? Pues te voy a decir que sí que es un acierto lo que me estás diciendo, porque ¿ves mi portada? ¿Se ve por aquí mi portada? ¿Por aquí? Ahí está, ahí atrás, sí. Es una maravilla, es preciosa. Es que estoy enamorada de ella. Tienes razón, que la editorial para mí ahí lo ha abordado, el ilustrador fue maravilloso. Yo cuando la vi me quedé impactada, me encanta, porque refleja muy bien esa mirada un poco desafiante de Gazmira. ¿Por qué no? Pudo tener los ojos aguamarina. Puede ser que sí. Sabes que los guanches procedían de una tribu bereber y algunos de ellos sí tenían el pelo claro y los ojos claros. Entonces, bueno, puede ser. No es descartable. Y ese guanche mirando ahí, la que se viene encima, con los barcos y viendo la que se me está viniendo encima en este momento, que es un poco el sentido es que es un resumen muy bueno, ¿no? Del contenido. Es un resumen, la portada en sí mismo es que es un resumen maravilloso de lo que nos vas a contar en ella, ¿no? Sí, efectivamente. Y además aparece el mar, aparece una imagen de Canarias con palmeras y una especie de precipicios acantilados, barrancos, que no es la habitual. Yo lo que no quería es, no me pongas tampoco ahí, yo qué sé, Playa del Inglés o, ¿sabes? No es esto, no es el paisaje canario que queremos reflejar. Y entonces de repente aparecen unos acantilados y se aparece la arena, el mar, que efectivamente sí. Ana Salamanca ha ido muchas veces al mar, me gusta mucho el mar. Porque... Yo te he leído junto al mar, ¿eh? O sea que... Total. Que yo te he leído esta novela sentada frente al mar. Sí. Es que es una pasada. Pues sí, es así, el mar relaja, tranquiliza, tiene ahí, quizá con ese vaivén de las olas, tiene ahí ese poder para relajarnos, para tranquilizarnos. Yo he ido muchas veces enfadada o cansada o harta o a la orilla del mar, sin necesidad de bajar a la playa ni siquiera, a la orilla del mar, a dar un paseo, a respirar un poco ese salitre del que tú hablabas, y de acuerdo eso dices, bueno,
pues me voy más tranquila, me voy más contenta. Es magia, ¿eh? Sí, lo es. Pregunta obligatoria de esta sección, Ana. ¿Qué se cuece en las ollitas, en la cocinita de Ana Salamanca? Se está empezando a cocer. La verdad es que estoy de momento un poco abrumada con la promoción de los últimos guanches, porque vino, claro, date cuenta que salió publicada a principios de octubre, luego ya viene el premio y todo, no nos ha dado tiempo apenas ni a moverla, y de repente nos plantamos en la campaña de Navidad, que es mi primera novela publicada. Yo soy novela en esto, no soy curcita, pero... Primera y premio, ¿qué más quieres? Primera novela y premio. O sea, yo solo te digo que en aquella cena hubo un comentario que yo también voto. Por esa porra yo voto. Tengo que decir que en aquella cena, como tú dices, de Tacoronte, es que en Tacoronte y en otros festivales quizá, pero Tacoronte es muy especial, se crea un clima muy, muy amable entre todos los compañeros escritores, y entonces por eso surgen todo ese tipo de porras, de bromas festivas y demás, porque es muy agradable. Y además tengo que decir que yo como soy novel y voy llegando a esto del mundo de la escritura y de los escritores, tengo que decir que yo percibo, igual es una ingenuidad mía, pero yo percibo poca competitividad y mucho compañerismo. Oye, pues te paso el teléfono. Que tú no tienes, sí, hombre, pues ya verás. Y hay mucho compañerismo. Entonces eso me encanta. Eso me parece, y además creo que es acertado. Porque cuando tu libro gusta, lo que invita no es a comprar más libros como ese, que ha gustado, sino a comprar más libros en general. ¿Me explico? Sí. Entonces, a mí me interesa que gusten los libros de Gonzalo Giner, de Santiago Díaz o de cualquiera de los que estaban sentados en aquella mesa, porque cuando gustan esos libros, ese lector va a buscar más libros de ese autor, pero va a buscar más libros en general. ¿Vale? Entonces, ganamos todo. Es así, yo creo que ganamos todo. Es una fiesta de las letras, ¿no? Que yo muchas veces digo, los libros y las letras tienen el poder de unir gente y de abrir mentes, y de hecho, fíjate, se produjeron en esta cena cosas como la porra y como esta entrevista. Ana. Sí. De ahí surgió. Una pregunta del lector, que es la última pregunta que te hago, así de la tanda. ¿Qué autores lee Ana Salamanca? Ahora mismo estoy leyendo el último de Gonzalo Giner. ¡Bien! Buenísimo. Claro, yo le adoro y es que es una gran persona y es un gran escritor. Entonces, bueno, es fantástico. Estoy acabándolo ya, entonces no puedo dar muchas pistas, pero es fantástico. ¿Qué libros leo en general? Leo sobre todo novela histórica. Me gusta la novela histórica, me siento cómoda, me atrae más, no me cansa, porque además lees, o por lo menos a mí eso es lo que me parece, son distintas épocas, distintos momentos, distintos personajes, con lo cual nunca estás repitiendo, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, para la novela negra a veces tengo esa sensación. A veces digo, ay, pero esta de Detective no era la misma que la otra de Detective. Sí que me gusta, la novela negra, también me gusta la novela negra. Pero tengo que leer uno y luego ya otros 3 libros que no tengan que ver con lo mismo, y luego ya vuelvo a la novela negra. Pero no leo 5 libros seguidos de novela negra, o me resulta más cansado. De novela histórica no me canso. Me encanta también toda la época del realismo mágico, Gabriel García Márquez, Isabel Allende, eso me encanta. Lo que pasa es que ahí, ¿ves? Con eso yo no me atrevería nunca a escribirlo. Con novela histórica, como me gusta, escribo libros que a mí me gustaría leer, o intento por lo menos, y de realismo mágico, eso yo creo que tienes que tener ese toque, don especial. Soy muy realista, en realidad soy muy realista. A mí de adolescente
Lo que yo leía era el realismo ruso, Tolstói, Dostoyevsky, que mi madre decía, ¿pero qué hace esta niña con esos libracos? Pero es el realismo, entonces soy muy, muy realista y sin embargo, no, he leído algo de novela fantástica, pero no es mi preferida. Ha sido en la juventud algo, pero no especialmente. Y sin embargo, el realismo mágico me cala sin yo querer, se va filtrando por unos recovecos ahí desconocidos, sin que yo le dé permiso. ¿Y Ken Follett? Me encanta también. Bueno, pues ahí coincidimos también. Yo creo que coincidimos muchos, ¿no? Con Ken Follett porque es uno de los grandes. Así que, Ana, si pudieras sentar por una noche contigo a cenar a un personaje de la historia universal al que le quisieras sacar toda la información para luego podernoslo contar a nosotros, ¿a quién sería? Pero tiene que ser para sacar la información. Bueno, no, a ver, esto te lo hago. Siéntate con quien tú quieras, pero hombre, luego no los tendrías que contar porque si no, ¿qué gracia tiene? El personaje tiene que ser histórico, ¿no? Bueno, el que tú quieras. Yo, mira, me sentaría con Lope de Vega, pero no para contarlo. Jolín. Vale. Claro. Pues me darías mucha envidia si lo cuentas, ya te lo digo. Claro, te lo imaginas. Primero, porque sería fantástico. Su historia de amoroso, yo creo que tendría que merecer la pena. En primer lugar. Se tiraría una hora mirándolo todo, Lope. Claro. Y en segundo lugar, a ver, es uno de los poetas que le salen de media más versos por día, por año. Si murió joven, estuvo en la Armada Invencible, estuvo en la cárcel, estuvo secuestrado a una mujer, hizo de todo este hombre en su vida y escribió más versos que nadie. Entonces, entiendo que sería algo así como nuestros versadores de aquí de Canarias, como Geray Rodríguez y otros versadores de aquí, que inventan los versos así sin pensarlos y sin tener que... Porque claro, todos los demás escritores tenemos que estar un rato pensando lo que nos sale, ¿no? Pariendo aquello. Y seguro que Lope de Vega no, entonces me gustaría conocerlo. Es un genio de la literatura. No sé si le fluían las... Sí, me encanta. De hecho, ya te digo que si me lo contases me daría una envidia terrible. Eso sí, pero no te iba a contar casi nada, ¿no? ¿Cómo sois? Ana, ha pasado nuestro tiempo. Te tengo que agradecer enormemente que estés aquí, enormemente que cierres con nosotros de nuevo el 2024. Radiolería y Sur FM te desean unas felicísimas fiestas, que son momentos de recogimiento y de familia. Que tengas mucho éxito como lo estás teniendo con esta novela, que te lo mereces, te lo puedo asegurar, y que el 2025 te colme de muchos éxitos y muchas más letras. Te mandamos un beso enorme y muchas gracias. Madre mía, Eva, muchísimas gracias por tus palabras, gracias por esta entrevista, gracias por dedicarme tu última entrevista del año y muchas gracias por tus palabras, por todos esos elogios. Me vas a hacer poner colorada. Muchas gracias, Eva, y cuando tú quieras, tú y todos tus radioleros tienen siempre un huequito en mi corazón. ¿Vale? Un besito. Un besito y Navidad. Chao, igualmente. Un besito. Chao.